Hola, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Mauricio Andrés Rivera Guerrero, estudiante de Contaduría Pública de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad del Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy vamos a tratar el tema de las teorías del consumidor cardinal y ordinal correspondientes al foro de la semana 5 y 6 del programa de microeconomía. El foro dice: exponga y explique de manera analítica la teoría del consumidor basado en las teorías cardinal y ordinal. Teoría cardinal. La teoría cardinal o utilidad cardinal es un concepto económico según el cual la utilidad o satisfacción que obtiene una persona al consumir un bien o servicio es directamente observable y cuantificable. La utilidad cardinal es una medición exacta de la utilidad que obtienen los consumidores de cada bien o servicio. La unidad de medida utilizada son los útiles y con ellos es posible hacer operaciones aditivas, ordenaciones y comparaciones tal como se hace con los números. La utilidad cardinal asigna un cierto valor al consumo de una cesta de bienes y servicios, valor que depende de las preferencias del consumidor y de la cantidad consumida de cada bien. Entrando al desarrollo del foro, vamos al desarrollo del ejercicio. Dice: en las horas de la tarde, Pedro y Flor les gusta tomar una bebida caliente acompañada de algo para comer. Por lo general toman una taza de té con 2 panes, pero hay días que por el frío matutino de la ciudad deciden tomar más tazas de té con pan de lo acostumbrado. Pedro y Flor pueden llegar a consumir hasta 10 tazas de té junto con 8 panes, hasta llegar a estar satisfechos. De acuerdo a esta información suministrada, entramos a este recuadro donde podemos ver la cantidad tanto de tazas de té como de pan y le suministramos una información que es la utilidad total, que esto corresponde al nivel de satisfacción que genera el consumo tanto de té como de pan. Proseguimos a hallar la utilidad marginal tanto del té como del pan, donde la fórmula es: utilidad marginal es igual a la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad. Con esta información proseguimos a hallar la utilidad marginal tanto del té como del pan, donde la fórmula es igual la variación de la utilidad, que en este caso sería 9 menos la 0 dividido la variación de la cantidad, que sería 1 menos 0. Cerramos dándonos 9. Esta misma información la podemos trasladar hasta el final, donde nos muestra que el nivel de satisfacción por el consumo de té es 10, donde nos muestra que es la misma información anteriormente suministrada. De ahí para abajo empieza a disminuir porque nos indica que 10 es el nivel de satisfacción por el consumo de té para Flor y para Pedro. La misma fórmula la hacemos para sacar la utilidad marginal del pan. Igual la variación de la utilidad, que sería 7 menos 0 dividido la variación de la cantidad, que sería 1 menos 0, dándonos 7. Esta información esta fórmula la podemos trasladar para el resto de cantidades de pan, mostrándonos que el nivel de satisfacción está en 8, que es la cantidad de panes que pueden llegar a consumir Pedro y Flor. Teniendo esta información, proseguimos a graficar
la cantidad, la utilidad total tanto de las tazas de té como para el consumo de pan. La utilidad total, porque escogemos toda la información y vamos a insertar nuestro gráfico. Vamos a insertar un gráfico de dispersión para que nos muestre toda nuestra información. Le damos un nombre al gráfico, que en este caso sería utilidad total. Decimos que nos muestre las etiquetas de datos y donde nos podemos dar de cuenta que los puntos azules son las tazas de té y donde nos muestra que hay una curva ascendente hasta 10, que es el nivel de saturación o satisfacción por el consumo de té de Flor y Pedro. De ahí en adelante empieza a disminuir. Lo mismo sucede con los puntos naranjas, que llegan a 8 y empiezan a disminuir, porque en 8 genera el nivel de satisfacción o saturación por el consumo del pan. Ahora proseguimos a graficar la utilidad marginal del té y del pan. Con esta información que vamos a tomar, vamos a graficar la utilidad marginal del té. Vamos a insertar nuestro gráfico. Le vamos a dar un nombre, que en este caso sería utilidad marginal del té. Donde nos podemos dar de cuenta, le pedimos que nos muestre nuestros datos y donde nos podemos dar de cuenta que la línea inicia desde 0 y llega a un nivel de 10, donde es el nivel de satisfacción o la utilidad marginal por el consumo de las tazas de té. Lo mismo hacemos con el pan. Tomamos nuestra información y procedemos a insertar nuestro gráfico. En este caso sería el título, utilidad marginal del pan. Le decimos al gráfico que nos muestre las etiquetas de datos y nos podemos dar de cuenta que la línea inicia desde 0 y llega a un nivel ascendente de 8, que es el nivel máximo por el consumo de pan. O sea que teniendo en cuenta esto, se cumple a cabalidad tanto los gráficos de la utilidad total como de la utilidad marginal por el consumo de tazas de té y de pan que generaron Pedro y Flor. Ya estudiado los términos de la utilidad total y marginal, seguimos con el equilibrio marginal. Para el equilibrio marginal, vamos a tener en cuenta un presupuesto, el valor de las tazas de té y el valor del pan, donde vamos a generar varias combinaciones para llegar a nuestro punto de equilibrio para hallar la fórmula correspondiente al equilibrio marginal o la equimarginalidad. La primera combinación nos dice, o el primer ejercicio, Pedro y Flor deciden invertir 2,000 pesos para comprar 2 tazas de té con una utilidad marginal de 17, donde podemos ver que son estos dos valores y que nos suman 17, que son la correspondiente a la compra de las 2 primeras tazas de té. El segundo ejercicio, Pedro y Flor deciden invertir 1,500 pesos para comprar 2 panes con una utilidad marginal de 13, donde podemos darnos de cuenta que son estos dos valores, 7 y 6 nos dan 13, y donde nos indica que es la compra
de los dos primeros panes. El tercer ejercicio. Pedro y Flor deciden invertir 2.000 pesos para comprar 2 tazas más de té con una utilidad marginal de 13. ¿Qué serían estos dos valores? Donde han llegado a la compra de 4 tazas de té. El cuarto ejercicio. Pedro y Flor deciden invertir 1.500 pesos para comprar 2 panes más con una utilidad marginal de 9. ¿Qué son estos dos valores? Donde nos podemos dar de cuenta que han llegado a la compra de 4 panes. El quinto ejercicio. Pedro y Flor deciden invertir 1.000 pesos para comprar una taza más de té con una utilidad marginal de 5. Donde nos podemos dar de cuenta que sería acá. Y han llegado a 5 compras de tazas de té. El sexto ejercicio dice, Pedro y Flor deciden invertir 1.000 pesos para comprar una taza más de té con una utilidad marginal de 4. ¿Qué sería acá? Que es la última taza de té que deciden comprar Pedro y Flor de acuerdo a su presupuesto. Y el séptimo ejercicio dice, Pedro y Flor deciden invertir 750 pesos para comprar un pan más con una utilidad marginal de 3. Donde podemos darnos de cuenta que es este ejercicio. Ya han llegado a la compra del último pan y llegarían a comprar 5 panes en totalidad. Ahora vamos a hallar el equilibrio marginal, donde la fórmula es la utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Reemplazando estos valores, vamos a hallar el equilibrio marginal. Tomamos igual la utilidad marginal de X, que en este caso son las tazas de té. Vamos a tomar la última utilidad marginal con la que se terminó, que fueron 4, dividido el precio de las tazas de té, que sería 1.000 pesos. Donde nos podemos dar de cuenta que el valor es igual a 0.0040. Esto quiere decir que la utilidad marginal de Y tiene que ser igual para que nos genere un equilibrio marginal. Vamos a hallar la fórmula. Sería igual a la última utilidad marginal que se tomó por el consumo de pan, que sería 3, dividido el valor del pan, que sería 750. Esto nos muestra que da 0.0040. Con esto podemos darnos de cuenta que hay un equilibrio marginal y se está cumpliendo a cabalidad totalmente la teoría cardinal. Ahora vamos a hablar de la teoría ordinal. Primero, dando un concepto. La teoría ordinal o la utilidad ordinal es un concepto económico que señala que es posible ordenar las cestas de bienes y servicios que consume una persona de acuerdo al grado de satisfacción que le reportan. Acá vamos a hallar la curva de diferencia, que corresponde de acuerdo a la información anteriormente suministrada, donde se halló que fue el consumo de 6 tazas de té y el consumo de 5 panes que generaron Pedro y Flor con su presupuesto. Analizando el gráfico podemos darnos de cuenta que X, que es este, llegó a 6 y Y, que es esta, llegó a 5, donde nos está mostrando que genera la curva de diferencia en este lado.
al final de la línea. Si Pedro y Flor deciden comprar un producto de más de alguno de los dos, bien sea de tazas de té o de panes, les corresponde sacrificar un producto de ellos mismos para la compra del otro. Ahora vamos a hallar la restricción presupuestal. Que la fórmula de la restricción presupuestal es la cantidad de X por el precio de X más la cantidad de Y por el precio de Y. En este caso sería reemplazar los valores, que sería igual la cantidad de X, que sería las tazas de té, por el precio de las tazas de té, que fue lo que anteriormente suministramos, que sería 1000. Sería 6000 más ahora reemplazamos lo mismo con Y, que sería el pan. La cantidad de panes, que serían 5, por el valor de X, que es el pan, que sería 750. De acuerdo a esto, sumamos los dos valores donde nos está mostrando que la restricción presupuestal se está cumpliendo porque Pedro y Flor tenían un presupuesto para el consumo de sus tazas de té y de pan de 9.750, que es el mismo valor que nos está presentando la restricción presupuestal. Ahora vamos a hallar el óptimo consumo, que es la misma fórmula que antes pudimos haber mirado en la teoría cardinal, que son los mismos valores, 0.0040 y 0.040, perdón, y donde podemos darnos de cuenta que se genera un equilibrio y un óptimo consumo tanto para las tazas de té como para el consumo de pan que generaron Pedro y Flor. Hasta acá fue todo. Agradezco la atención prestada. Que estén muy bien.